Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Nos acercamos a la palabra de Dios para hacer nuestra oración de hoy. Vamos a seguir con la lectura del capítulo primero del Evangelio según San Juan, que ya leíamos ayer. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Probablemente este sea el momento más importante de la vida de Juan el Bautista, consagrado como está al anuncio de la llegada del Mesías y también al anuncio de su presencia. Lo escuchábamos ayer diciendo: Él está en medio de ustedes. Ahora le toca señalarlo. No lo conocía, dice, hasta el bautismo. Ahora lo que él ha recibido como revelación lo comparte, dice: yo lo he visto. Es importante en el Evangelio de Juan esta expresión porque Juan apoya todo su Evangelio en la realidad de quienes han sido testigos. En su primera carta dice: lo que hemos visto y hemos oído acerca de la palabra es lo que les transmitimos. Se transmite, se comparte no para satisfacer alguna curiosidad, sino para acercarnos básicamente a ser perdonados, es el Cordero que quita el pecado, y a ser sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo. Jesús vino para contarnos cómo es el Padre, pero vino también para hacernos hijos de ese Padre. De hecho, la primera lectura de la misa de hoy, también de la primera carta de Juan, allí él dice: desde ahora somos hijos de Dios. Lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Este es el corazón del anuncio. Mirando un poquito el entorno del pueblo de Israel y de la revelación que recibe, hay vecinos que tienen dioses, otros dioses y mitos referidos a el vínculo que puede haber entre los dioses y los seres humanos. Allí nunca se los ve a los dioses demasiado preocupados por lo que le sucede a los hombres. Los más optimistas hablan de alguna presencia o de alguna intervención de alguno de los dioses en los que creen. Nunca la imaginación humana pudo llegar a este extremo de pensar en un Dios que se encarna, que vive la misma vida de los hombres y mucho menos todavía pensar en un Dios que hace a través de su Hijo que todos seamos hijos. Hay providencialmente me llegó hoy una frase, una cita del libro de la sabiduría de la Biblia. Allí uno leyendo el libro puede descubrir con un poquito de atención que la sabiduría es el verbo, es decir, es aquello que le da, que revela el sentido de las cosas, es la palabra que revela. Se puede identificar tranquilamente con Jesús. Dice este pasaje que me parece muy lindo para nuestra oración, hablando de la sabiduría, dice: es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ese es Jesús, podríamos decir. Y dice un poquito más adelante: aunque es una sola, lo puede todo, permaneciendo en sí misma, renueva el universo de generación en generación. Entra en las almas santas para ser amigos de Dios y profetas. Esto es lo que Jesús hace. Entra en nuestras almas para hacernos amigos de Dios y profetas, es decir, compartir la mismísima vida de Dios, ni más ni menos, que es, yo diría, la gran buena noticia que no podemos descuidar, no podemos desatender, no podemos, yo diría, ni por momentos olvidar. Nuestra vocación es a alcanzar la vida eterna, nuestra vocación es a vivir plenamente en el futuro, pero ya desde ahora como verdaderos hijos de Dios, porque Él nos hizo hijos. Creo que es algo para pedir, tener esta conciencia constante, permanente, que nos ayude a iluminar
los pasos de nuestra vida, que nos ayude a iluminar especialmente los momentos difíciles, que nos ayude sobre todo a iluminar esta realidad que tanto nos duele, que es la muerte de personas que amamos, la muerte de personas que a lo mejor no tenemos mucho vínculo, pero que nos llegan, como es ahora el terremoto en Japón, los males que se padecen en la humanidad, este chiquito que fue asesinado en la costa, en Santa Teresita, frente a la realidad de la muerte ajena, pero también frente a la certeza de la propia muerte. Esto es lo que nos anima, lo que nos hace permanecer en pie. Pero además de pedir este regalo, o de la mano de esto que le podemos pedir hoy a Dios, está también tener una profunda alegría y descubrir que se nos escapa la grandeza de este misterio, del amor de Dios que tanto nos ama, que entrega a su Hijo, que tanto nos ama, que nos hace sus hijos. Pidámosle a Dios que nos dé este consuelo a diario en el corazón de sabernos tan amados y de sabernos invitados a compartir ni más ni menos que la vida de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.